Vamos a dar por iniciado formalmente esta charla con una invitada bastante especial. Se trata de la licenciada Catalina Zavala. Entonces, nuevamente darle una cordial bienvenida a ella y las gracias por darse el tiempo y dedicarle este esfuerzo y tiempo para compartir su experiencia y sus conocimientos con colegas y compañeros. Bienvenidos también, colegas. Estoy viendo y justamente me hace recordar que solo en eventos, a veces los que están muy ocupados, nos podemos encontrar en puntos muy específicos de encuentros, congresos o en este tipo de estos eventos, las charlas, ¿no? Gracias por cada uno de ustedes. Buenas tardes con todos. Estaba empezando a saludar a todos. Ahora somos 32 personas más o menos. Bienvenidos todos, colegas, alumnos, en esta charla que espero realmente que sea, no diré de su agrado, pero sí que sea muy fructífera y que podamos encontrar respuestas a algunas inquietudes profesionales que tengamos presente. Gracias, Catalina. Ella, voy a dar la presentación formal y es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por nuestra alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta además con un diploma de especialización en formación magisterial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, también con un diplomado del 13º programa de especialización en dirección de proyectos y habilidades directivas por la Universidad del Pacífico y diploma de suficiencia investigadora por la Universidad de Zaragoza en España. Ha organizado diversos eventos sobre su especialidad y ha participado como expositora en conferencias nacionales e internacionales. Desde marzo del presente año es directora de la Dirección de Gestión de las Colecciones en la Biblioteca Nacional del Perú. Le damos la más cordial bienvenida, Catalina. Alumnos también, bienvenidos. Tienes de 30 y 45 minutos sin ningún tipo de limitación para que puedas hacer la presentación debida. Luego de tu presentación viene un tiempo de preguntas y conversatorio, prefiero llamarle, para que los alumnos y colegas que tengan alguna consulta puedan hacerlo. Una vez más, muchas gracias y te cedo la palabra. Ok, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Un gusto realmente poder compartir con ustedes este espacio, ¿no? Dado las circunstancias que vivimos, pues ahora ya estamos un poco más acostumbrados a poder encontrarnos de esta forma virtual, pero sí siempre con ese mismo compromiso de poder compartir con ustedes un poco sobre este tema relacionado a la gestión de las colecciones. Voy a abrir mi PPT. Bueno, como ustedes saben, en San Marcos, la Biblioteca Nacional tiene un programa de intercambio de talento en el cual estamos compartiendo profesionales de ambas instituciones para poder compartir nuestras experiencias, ¿no? En este caso, yo, bueno, soy bibliotecóloga, como comentaba al inicio, de repente con la señora Isabel Miranda, a quien le tengo un gran cariño porque fue una de las primeras directoras que yo tuve en la Biblioteca Nacional cuando empecé a trabajar. Y fue también un poco el impulso, la motivación de poder profundizar un poco más en este tema, que es sobre la organización de las colecciones, ¿no? Yo soy muy orgullosa de ser considerada una catalogadora. Algunas veces no siempre nuestro trabajo quizás no es que sea mal reconocido, sino que no es entendido, creo que quizás por las otras áreas de nuestra especialidad, ¿no? En el sentido de que muchas veces nos han dicho, bueno, que sí, que nosotros somos más preocupados porque el espacio, que el punto, pero no es así. O sea, yo espero que con esta presentación ustedes puedan tener un panorama, que la parte de la organización de las colecciones no se ha quedado en eso, ¿no? Al contrario, ha evolucionado muchísimo y como les digo, yo soy muy orgullosa de que me llamen catalogadora,
porque eso realmente a mí me ha permitido poder enfrentar estos nuevos espacios también que tenemos ahora con la organización de las colecciones, ¿no? Con las colecciones digitales. Y esa formación que tenemos nosotros los catalogadores, de poder sintetizar, analizar y todo, o sea, tenemos un perfil, ¿no? Unas habilidades que nos permite poder asumir nuevos retos relacionados con este tema, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes un poco de mi experiencia por más de, veo, de 25 años de trabajo. Voy a desarrollar sobre un poco cuáles son las colecciones, los usuarios, esos procesos de organización de las colecciones, ¿no? Hacia dónde está actualmente orientado las nuevas normas de la descripción, también los otros puntos relacionados con la clasificación e indización y finalmente una relación un poco de las tendencias y perspectivas. Entonces, pues bien, ¿no? O sea, las colecciones en las bibliotecas, en los centros de información, en los centros de investigación, ¿no? Ha evolucionado muchísimo en el sentido de que, bueno, pues antes teníamos toda la colección, estaba basada principalmente en los recursos impresos. Luego de eso ya han empezado a surgir los recursos electrónicos, como les digo, los recursos que podíamos encontrar en algún soporte. Siempre recuerdo en aquellos años de repente del 90, ¿no? Los inicios de los años 90, cuando de forma maravillada veía el CD-ROOM que exponía Ana María Talavera en un evento y que contenía mayor información, ¿no? Entonces, o sea, era el inicio de repente de que también venían surgiendo nuevos soportes de información que íbamos a tener en nuestras colecciones. Y así exactamente es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ya no solamente tenemos esos recursos en papel ni tampoco en ese soporte electrónico, sino que ahora todo está también en línea, digital. Entonces, tenemos mayor información en ese medio, ¿no? A través de ese medio que podamos compartir. Las bibliotecas tienen suscripciones a estas nuevas colecciones y por ello precisamente tienen bases de datos que contienen muchísima colección digital. Se han organizado bibliotecas digitales, bibliotecas virtuales, pero también otros soportes donde vamos a ir encontrando información, ¿no? Por ejemplo, los repositorios. Los repositorios también es un nuevo espacio de trabajo para nosotros, donde también tiene que ver con la organización de la información, ¿no? O sea, esa colección digital hay que organizarla, hay que describirla, por lo tanto, es también hay, un trabajo que nosotros estamos preparados para asumirlo. Otro de los puntos también es, por ejemplo, los portales de las revistas, ¿no? Esto relacionado un poco con mi experiencia de trabajo en una universidad, en la cual he participado tanto en los temas del repositorio, en los temas del alojamiento de los artículos de las revistas, en esta plataforma del OJS, ¿no? Donde también hay que registrar al autor, hay que registrar el título, hay que asignarles los temas, ¿no? Entonces, todo esto es un nuevo espacio que está relacionado con la organización de la información, con la organización de las colecciones dentro de las bibliotecas. Tenemos indudablemente, pues, nuevos formatos, como les indicaba, ¿no? Del formato papel, hemos pasado al electrónico en línea. Tenemos, por lo tanto, nuevas plataformas para registrar, almacenar y difundir la información. O sea, no solamente tenemos los sistemas de gestión bibliotecaria, sino también tenemos, como les he mencionado, pues el DSpace, por ejemplo, en qué consiste, qué otros programas también pueden alojar repositorios, en qué consiste el OJS, ¿no? O sea, qué aspectos más se pueden hacer desde la parte de nosotros que organizamos la colección para poder también tener la gestión de estos nuevos recursos. Existen nuevas formas de búsqueda y acceso a la información, ¿no? Que son los descubridores, los metabuscadores, etcétera. Y todo esto relacionado
con los usuarios, con sus nuevas formas de búsqueda de información, ¿no? Entonces, tenemos otro tipo de usuarios que están, que demandan una respuesta más rápida, que tienen otras formas de buscar, y por ello IFLA, por ejemplo, en su último documento, señala 5 tareas para el usuario. Es decir, que se pueda responder a encontrar en cualquier plataforma, debe tener capacidad para poder encontrar lo que está buscando, poder identificar, es decir, que pueda revisar esos datos que uno ya ha descrito para poder confirmar que eso es, ¿no? Luego seleccionar, es decir, poder evaluar, poder determinar qué es lo que estoy buscando y qué es lo que de repente responda más a mi necesidad de información, que pueda obtener, es decir, que pueda acceder a ese registro o también directamente a todo el documento, que pueda ser factible de navegar, de poder explorar, y ahí viene un poco más de lo que luego vamos a ver relacionado, ¿no?, a esa forma de que ahora se está mirando la parte de la catalogación con las nuevas normas. Entonces, dentro de los procesos para la organización de las colecciones, probablemente de lo que nosotros específicamente vemos en el tema de la organización de la información, pues vamos a estar centrada en 4 procesos, ¿no?, que vendría a ser la catalogación, la clasificación, la iniciación y el control de autoridades, que nos van a permitir definir políticas para cada una dentro de nuestras bibliotecas, porque no todas van a manejar de la misma forma, no todas van a aplicar una norma tan exhaustiva como de repente lo tendría que hacer una determinado tipo de biblioteca, ¿no? Por ejemplo, una biblioteca nacional no va a ser una descripción igual que una biblioteca escolar, que una biblioteca pública, ¿no? Hay que ver a qué nivel va a responder. Entonces, hay que establecer políticas, manuales, cosas escritas y aprobadas, ¿no? Ese es un punto muy importante que a veces se descuida en las bibliotecas. O sea, no siempre van a estar las mismas personas y los procedimientos también son aspectos que hay que ir evaluando, por lo tanto, todo debe quedar escrito para poder saber cuándo fue, desde cuándo se hizo de esta manera, ¿no? Entonces, son recomendaciones que se deben establecer dentro de estas bibliotecas. Entonces, para todo esto, ¿qué necesitamos? Pues conocer las normas, ¿no? Normas internacionales que nos permitan, porque no vamos a trabajar de manera aislada. Hay que conocer realmente cómo se puede hacer este tema de la descripción. Y ahí vemos, por ejemplo, ahorita, que precisamente ya estamos pasando de las reglas de catalogación angloamericanas, más conocidas por sus siglas ACR2, a la nueva, que es RDA, pero ya lo vamos a comentar un poco más adelante. Entonces, pero ¿cómo ha sido, por ejemplo, esta evolución, ¿no? Es importante poder conocerlo. Luego, las nuevas normas de estructura, es decir, MAR 21, es lo que la mayoría de las bibliotecas aplica, pero ¿qué más después de MAR 21, no? O sea, no es solamente, como les digo, que todo se queda ahí, ¿no? O sea, todo tiene una evolución y en esa evolución es que nosotros tenemos que estar activos, tenemos que participar, ¿no? Conocer, por ejemplo, qué es el BibFrame, cómo ahora se está pensando poder asignar una URI a los datos, ¿para qué? Para que se pueda relacionar y para que sea interoperable con los diferentes sistemas que tenemos en nuestras bibliotecas. La incorporación de nuevos temas en la clasificación, para la indización, por ejemplo, existe, ¿no? O sea, cada vez hay nuevos temas en nuestra sociedad que deben ser incorporados, o sea, dependiendo de la especialidad de cada biblioteca. Entonces, hay que tener también esa forma de repente de crear. A nosotros nos pasaba mucho en la biblioteca de la Universidad del Pacífico, que son especialistas, por ejemplo, en marketing. Entonces, se adquirían libros nuevos, que no teníamos temas ya establecidos en otras bibliotecas. Entonces, también hay que tener esa formación para poder crear estos nuevos temas
que van a ser de alguna manera en respuesta a las consultas de los usuarios. Y para eso también exige una comunicación, ¿no? Una multidisciplinaria con otros especialistas. En este caso de la universidad, bueno, se trabajaba un poco con los docentes para ver que ellos cómo estaban considerando ese nuevo término, si era precisamente de esa manera en que iba a ser buscado. Entonces, son aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta, ¿no? Y por eso es la normalización, para poder recuperar. En cualquier tipo de sistema tiene que haber una normalización, ya sea en un repositorio, en un espacio de las revistas, en nuestros mismos catálogos, todo tiene que estar normalizado, porque si no, la recuperación no va a ser efectiva y habrá una dispersión para el usuario que no va a poder recuperar bajo un mismo autor o bajo un mismo tema todos los recursos que respondan a ese tema, ¿no? Luego, también un poco relacionado a esto de la aplicación de los protocolos para la transmisión, o sea, de registros. En el caso de los sistemas de gestión bibliotecaria, pues tenemos el Z3950, que es lo que ahí se busca, es que se desarrollen menos registros originales para las bibliotecas, para que podamos tener el espacio para poder desarrollar otros temas. Existen también protocolos para lo que son los repositorios, ¿no? Es decir, el tema de interoperabilidad, ¿no? Es decir, que se pueda realmente interoperar con otras plataformas. Luego, la comprensión de los modelos conceptuales, qué significa FRBR, qué significa ahora LRM, son modelos conceptuales establecidos por IFLA a nivel de todas las bibliotecas. Y esto es un poco de lo que yo les decía sobre los procesos para la organización de los recursos digitales, que es el otro espacio a donde nosotros los catalogadores podemos ubicarnos fácilmente para poder gestionar esa información, ¿no? Entonces no vamos a de repente aplicar RDA, pero sí tendremos que aplicar metadatos de manera normalizada, como les digo, aplicado en cada uno de ellos. Luego ver igual, ven ustedes que se repiten, por ejemplo, la normalización de los puntos de acceso, en caso de autor, de temas, la participación, como les digo, en grupos multidisciplinarios, así como de repente veíamos para poder asignar un nuevo tema, también en la gestión del repositorio había que ver otros aspectos, por ejemplo, la parte de derechos de autor con el área legal. Entonces, son realmente, no es el catalogador de repente de hace muchísimos años, quizás cuando solamente teníamos una colección de impresos, que bueno, pues no, eran como que nos veían que solamente teníamos un pequeño espacio donde íbamos y nos sentábamos a hacer nuestra descripción, ¿no? No, ahora nosotros los catalogadores también tenemos todo este espacio nuevo en el cual no estamos solamente ya concentrados en hacer una sola descripción, sino que vamos también a un punto de interrelación con otras áreas. Como les decía, bueno, la aplicación de los protocolos, reconocer los principios que se tienen que ver para cada uno de estos. Ahí en el gráfico pueden ver ustedes, a un lado está sobre los repositorios y en el otro viene, por ejemplo, algo nuevo que se va desarrollando en las universidades sobre la gestión de los datos de investigación. Entonces, estos también requieren ser descritos, requieren una forma normalizada que nos va a permitir luego poder, ¿no? A los usuarios, a los investigadores, recuperar todo lo que contienen estos repositorios. Entonces hay nuevas terminologías, nuevas formas, como les digo, bueno, de repente OAL, CIRCIDAINES, bueno, son conocidos, podemos saber que son la gestión de los sistemas de gestión para las bibliotecas. Para el caso de los repositorios, tenemos que ver los metadatos, el space, tenemos que ver, como les digo, para la parte ya de la descripción, en nuestro caso, RDA, en qué consiste, ¿no? El MARC cómo está evolucionando. O sea, hay muchos
en este caso nuevos campos, nuevos datos que registrar, cómo ha sido su evolución frente al desarrollo de RDA, por ejemplo, o qué otros datos debemos considerar, cuáles han sido las últimas modificaciones. Entonces, muchísima realmente información nueva sobre esta parte de la organización de las colecciones, ¿no? Por ejemplo, para la parte de los datos, por ejemplo, ¿qué es Fair Data? ¿Cómo debe ser? O sea, cómo se accede, cómo se recupera, cómo es interoperable para poder realmente poder trabajar, ¿no? ¿Qué es el ISNI, por ejemplo? Que es un código que se asigna de manera internacional para los autores, es como su identificador, un identificador persistente, que nosotros, por ejemplo, ese dato lo tenemos que registrar en el campo 024 de autoridades, que desde ahí, desde ese campo, se puede vincular a esta otra plataforma del ISNI, donde se puede encontrar mayor información. Entonces, como ustedes pueden ir apreciando, es una evolución de todo lo que nosotros veníamos haciendo, pero que no es nada ajeno. O sea, realmente sí, teníamos que registrar al autor. Ahora también tenemos que seguir haciendo lo mismo. Tenemos que seguir registrándolo de manera normalizada, que responda a única forma, ¿no? Y sobre el Linking Data, pues es un poco el poder presentar los catálogos de otra manera. Precisamente es hacia ello a donde se va también un poco con RDA, a que cada uno de estos datos pueda tener un URI y que eso se pueda luego recuperar. Ahí vemos un poco la descripción de estos registros de datos. El primero es seguramente un poco más conocido ¿no? Para los que se van iniciando en esta parte de la organización de la información. Es un formato MARC en el cual vamos a ir describiendo todos los datos de nuestra obra de acuerdo a los campos que tengamos que utilizar, de acuerdo al sistema que vamos a también tener en nuestras bibliotecas para poder ir registrando. Luego tenemos por otra parte sobre la descripción de un artículo en una revista. Entonces igual también se tiene que hacer un resumen que responda precisamente a una redacción formal, una redacción de calidad que no pueda tener errores, ¿no? Luego la asignación de los temas, la asignación de palabras claves, en este caso, por ejemplo, nosotros en la Universidad del Pacífico, desde la biblioteca, apoyábamos antes de que la revista sea publicada, apoyábamos para poder revisar las palabras claves que vienen en cada artículo. Entonces, ¿quién iba a hacer ese trabajo dentro de la biblioteca? Son los catalogadores, ¿no? Porque somos los que conocemos cómo debe ser normalizado. Tampoco tenemos que tener una mente abierta en este caso. Si bien nosotros aplicábamos dentro de nuestro sistema de gestión bibliotecaria, aplicábamos encabezamientos de materia. En el caso de las revistas no vamos a pretender asignar eso, sino lo que se asigna son descriptores, palabras claves. Entonces, también se hacía ese trabajo para poder hacer, que pueda salir normalizado esos términos antes de que la revista sea publicada. Luego, en la parte de los repositorios, como digo, es también el manejo de metadatos, pero igual toda la información hay que describirla de manera correcta, tal como debe estar normalizado. Para un registro de los datos también, quizás ahora todavía no existen muchos repositorios de datos en nuestro medio. Creo que uno de los que tiene un poco más desarrollado es la Católica, pero igual, o sea, ahí también hay que colocar quiénes son los responsables, cuál es el título, cuáles son las herramientas utilizadas, un resumen, las palabras con las cuales se puede recuperar, ¿no? Entonces, son todos formas de poder registrar y que finalmente van a ser útiles para la búsqueda y recuperación de los diferentes recursos que podamos tener en las bibliotecas. Pasando un poco ya a lo que es la parte del desarrollo de lo que es las nuevas reglas de catalogación. Como siempre se dice, bueno, hay que primero conocer un poco el pasado, ¿no? O sea, conocer cómo es que llegamos a este presente.
Ya lo decía el presidente Lagos de Chile, pues no hay presente sin pasado. Y exactamente, entonces en esta diapositiva lo que quiero compartir con ustedes es un poco eso, cómo hemos ido evolucionando en esta parte de la catalogación. Desde siempre se han organizado las colecciones, siempre ha tenido que haber un orden, una forma para poder realmente recuperarlo, ¿no? Pues si no tenemos orden, pues no, vamos a demorar muchísimo en poder obtener alguna respuesta rápida para nuestros usuarios. Luego tenemos el código de las reglas del Vaticano, que bueno, que teníamos ahí las influencias de Panisi y Cater con algunas instrucciones que se utilizaron en los años 50, 53, ya la American Library Association también tuvo su propia regla. Una de las conferencias, o sea, un evento muy importante en la cual se basaron los primeros principios de catalogación fue en el año de 1961, donde participó un destacado colega, Ricardo Arbulú, que participó en esa reunión de París, donde se debatieron los principios de la catalogación. Luego de ahí, bueno, IFLA, ¿no? Desarrolló una serie de instrucciones denominadas, por ejemplo, como las ISBD, las reglas estándar para la descripción bibliográfica. En 1971 salió la regla para las monografías. Luego de ahí, ya en los años 67, los 70, salen las reglas de catalogación angloamericanas, que es la que realmente tuvieron un mayor alcance, hasta los años 2000, que surgieron un alcance para poder revisar, ¿no? Ya se venían teniendo, o sea, las bibliotecas tenían un poco más de publicaciones diferentes a las impresas y por lo tanto habían que hacer algunos cambios. Y ahí es cuando se empieza a hacer una revisión, aparece FRBR y se analiza, ¿no? Claro que estas reglas no son desarrolladas por IFLA, pero IFLA empieza a revisar y hacer unas reuniones de expertos en catalogación a nivel de todo el mundo, en la cual, bueno, hubo una en América Latina en el año 2004, en la que participamos algunos profesionales. Está, por ejemplo, ahora en esta reunión acompañándonos Carlos Rojas, que es uno de los que también estuvo en esa reunión. Y con esas nuevas revisiones surgen, ¿no? Los principios de la catalogación, y en base a eso es que el Joint Steering Committee, que es el que desarrolla las reglas angloamericanas, reformula su planteamiento y eh, eh, deciden desarrollar una nueva forma de reglas, ¿no? En este caso, ya no incluso quitándole el angloamericana, porque eso lo circunscribía a un espacio determinado, y deciden incluso cambiar ya de nombre y de darle todo un nuevo enfoque a estas nuevas reglas, que son las RDA, que fueron lanzadas en junio del 2010, pero de manera oficial ya su aprobación y su implementación en las diferentes bibliotecas data a partir del 31 de marzo del 2013. Y es en este nuevo escenario en el que realmente estamos ahorita involucrados en poder revisar, en poder ver qué otros alcances más podemos encontrar respecto a estas nuevas normas. Entonces, RDA es una lectura de Resource Description and Access, es recursos, descripción y acceso. Es un conjunto de normas que ofrecen algunos lineamientos que nos van a permitir poder identificar los diferentes atributos de las nuevas obras y son consideradas como las nuevas reglas de catalogación, porque ya las ACR2 no se van a revisar más, ¿no? O sea, estas ya se quedaron con su última revisión y modificación, que me parece que es del año 2004, pero ya no habrá más modificación de esa norma. Entonces, todas las bibliotecas en algún momento van a pasar a RDA. O sea, eso rápido o lento, pero va a ser así en todas las bibliotecas, ¿no? Entonces, estas no son solamente un arreglo
de las reglas de catalogación, sino también un nuevo cambio, una nueva forma de mirar lo que es la organización de la información y cómo la vamos a ir presentando hacia nuestros usuarios. Ustedes pueden ver ahí que la CRDA tiene ya como objetivo crear metadatos bien estructurados para todo tipo de recursos, ¿no? O sea, ya se habla de los datos, o sea, no de los campos, como podríamos determinar de repente solamente cuando se veía con ACR2 y con MARC, ¿no? Promover también la interoperabilidad entre los catálogos y otros métodos de búsqueda, adopta la terminología y los conceptos de la web semántica, como digo, o sea, ya otra forma de presentar estos registros, estas colecciones que tenemos dentro de nuestras bibliotecas, enfocadas hacia eso porque nuestros usuarios precisamente pues están en ese medio, ¿no? Entonces las bibliotecas no vamos a seguir como antes, que de repente teníamos nuestras fichas para poder presentar la información, sino que todo esto va hacia estos nuevos contextos que ahora tenemos. Entonces, ciertamente, por eso como dice ahí en la última parte, RDA va un paso más allá de la catalogación tradicional para entrar en la era digital. Está basado indudablemente en diferentes documentos, en los requisitos funcionales, en los principios que fueron aprobados en el 2009 y actualizados en 2016. Tenemos otros documentos y el último, que es el modelo de referencia bibliotecaria de IFLA, conocida como IFLA LRM, que fue aprobado en 2017. Ya existe una traducción en el español y es en este modelo en el que actualmente se basa RDA para estar realizando todos los cambios que tenía. Este es el modelo, ¿no? O sea, antes se tenían diferentes modelos, habían tres principalmente, que era FRBR, que era FRAD para los registros de autoridades y FRSAT para lo que eran los registros de autoridades de materias. Ahora todo eso está consolidado en este único modelo que se ha diseñado para poder referirse un poco más hacia los datos relacionados y apoyar y fomentar el uso de la información bibliográfica en estos entornos, ¿no? Entonces, este es el último documento que se ha aprobado y como les digo, RDA está basado en este nuevo modelo. Ahí tenemos un poco el comparativo, ¿no? FRBR tenía un modelo conceptual y con LRM tenemos ahora otro, pero no es tan variado, ¿no? O sea, por ejemplo, teníamos nosotros dentro del primer grupo con FRBR, obra, expresión, manifestación e ítem. Igual en LRM también se menciona eso en el segundo nivel, ¿no? Teníamos quiénes son los creadores de estas obras, expresiones, manifestaciones, etcétera. Eran las personas y los autores corporativos, que también está en el RM, en el tercer nivel, ¿no? Entonces, pero es una nueva forma de presentación en este concepto, ¿no? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, FRBR, que está representado por las entidades, sus atributos y relaciones. Es muy importante que ustedes que se están formando puedan tener en cuenta esto, es decir, todo mirarlo desde este punto de vista de entidades, atributos y sus relaciones. Ese es el nuevo enfoque que debemos tener en cuenta. Las entidades, que es lo que nosotros podemos describir, ¿no? Los atributos son los datos, es decir, qué dato puedo sacar yo de una determinada entidad. Y luego las relaciones, cómo puedo hacer una relación entre las diferentes entidades o entre las entidades y sus atributos. Acá vemos, por ejemplo, una imagen, ¿no? Que tenemos una obra, es una obra, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. La expresión, cómo la podemos ver a través de repente de las traducciones de las obras. Entonces podemos tener de esa creación de Mario Vargas Llosa, hay diferentes expresiones porque están en diferentes idiomas. Y luego de cada una de estas expresiones podemos tener una manifestación determinada. Exactamente, podemos tener La ciudad de los perros, publicado por la editorial Seix Barral,
en 1963, podemos tener otra que fue publicada por Alfaguara en el año 97. Entonces, estas son las manifestaciones que podemos encontrar nosotros de las diferentes expresiones y obras. Y cómo se manifiestan ya para poder ejemplificar un determinado ítem, pues a través de eso, ¿no? O sea, ya es la parte final, la parte física que nosotros podemos ubicar en una determinada biblioteca, un ejemplar. Entonces, esto es un poco la nueva estructura que da RDA. Luego, FRBR, como les digo, otro de los aspectos muy importantes son las relaciones que podamos encontrar, las relaciones que se puedan establecer con cada uno de los datos que nosotros vamos a describir. Tenemos ahí, por ejemplo, una primera relación, que es la obra, ¿no? La obra está realizada mediante la expresión, ¿no? O sea, yo voy a crear, sí, voy a pensar en elaborar una obra, es una creación mía, la voy a expresar en un determinado formato, en un determinado idioma, va a ser en español. La manifestación es, bueno, va a ser una obra editada por la Universidad de San Marcos, y luego cuando ya esté finalizado, voy a tener un ejemplar dentro de mi colección personal, otro estará en otra biblioteca, ¿no? Entonces, esa es una relación primaria que se establece dentro de las entidades. Esta es otra relación de responsabilidad, es decir, por ejemplo, una obra, ¿por quién lo ha creado? Una persona o una entidad corporativa, ¿no? ¿Quién tiene esa obra? Entonces, es una persona también, o puede estar en una determinada institución. Esas son las relaciones de responsabilidad. Existen otro tipo de relaciones, por ejemplo, las relaciones entre personas, familias y entidades corporativas. ¿Qué tipo de relaciones podemos encontrar nosotros entre estas diferentes entidades de persona a familia, de familia con familia? Entonces, ustedes pueden ir apreciando que precisamente esta es una parte que quizás no se tenía tan detallado en lo que eran las ACR2, pero sí ahora con RDA. Entonces, pero no es nada ajeno a lo que hacíamos. Por ejemplo, lo vemos en este caso, ¿no? Tenemos el autor, por ejemplo, King Stephen, que es que tiene una identidad alternativa, ¿no? Y tiene una identidad alternativa porque pertenecía a un grupo musical, es decir, otra forma que nosotros tenemos que registrarlo. Y aquí tenemos el registro, ¿no? Es decir, está el registro de la persona, Bachman Richard, que es la entrada oficial, y se considera una nota que también tiene otra identidad con otro nombre, ¿verdad? Entonces, esas son formas también de poder establecer las relaciones que nosotros lo hacíamos en nuestros registros de autoridades, pero que ahora hay que indicar con mayor precisión cuál es ese alcance de relación que tienen con cada una de estas diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá otro que es la relación entre las entidades corporativas, por ejemplo, la Biblioteca Nacional del Perú con la Dirección Ejecutiva de Tecnología Bibliotecaria. Antes era la Biblioteca Nacional Perú con la Oficina de Catalogación, y luego se hace la relación en la nueva forma con la forma anterior. Existen otro tipo de relaciones, las relaciones entre la misma entidad, por ejemplo, entre una obra relacionada con otra obra, entre dos expresiones o las manifestaciones, o entre dos ítems, ¿no? Formas que se podrían establecer para poder presentar. Luego, la relación temática y sus relaciones entre los temas. También una obra tiene como materia un determinado tema y que se va a denominar en un determinado registro, ¿no? Con todas sus variantes. Ahí tenemos la relación de los temas. Si una obra puede tener como tema a una persona, puede tener como tema a una entidad corporativa, a un acontecimiento, a un lugar, y cada uno de estos temas tienen que estar denominados. O sea, aquí se llama nomen, que vendría a ser el registro de ese nuevo tema. Acá podemos ver un poco cómo se va relacionando, ¿no? O sea,
Esto es la nueva forma que se espera que se presenten, por ejemplo, nuestros catálogos, ¿no? O sea, tenemos la obra que es Pantaleón, por ejemplo, y las visitadoras, sus diferentes expresiones, que tenemos en diferentes idiomas, la manifestación, el ítem, pero también que podríamos tener un vínculo con la información que tenemos de Pantaleón y las visitadoras en Wikipedia o en cualquier otra plataforma. Y luego, por ejemplo, cómo se vincula, ¿no?, esta obra con las diferentes o con otras obras que son, en este caso, por ejemplo, la película, ¿no? O sea, yo puedo tener, o sea, no solamente nos quedamos ya en presentar el registro, sino relacionamos, y no solo con los recursos que podamos tener, sino también con otros recursos que estén externos a nuestra colección. Esas son las palabras claves, como les mencionaba antes: entidad, relaciones, ¿no?, y los atributos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué tipo de relación tenemos? Bueno, tenemos el creador, que es la persona, con su obra, ¿no? ¿Y cuáles son los atributos? Bueno, son los títulos, la fecha, la edición, etc. Estas son las nuevos tipos de relaciones, que parece una telaraña ahí, pero no, o sea, todos están realmente relacionados. O sea, por ejemplo, la obra está relacionada, como pueden ver, ¿no? Está creada por una persona, por una entidad, que tiene aquí en la última parte, ¿no? De ahí puede ser, bueno, sí está expresado en una diferente manifestación, etc. Estas son imágenes, por ejemplo, del último modelo conceptual de LRM, de IFLA. Son todos estos tipos de relaciones que mencionan, que no son diferentes a las que ya les he comentado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque precisamente este último modelo conceptual recupera toda la información de estos tres modelos anteriores que tenía IFLA, ¿no?, que es FRBM, FRAD y FRSAT. Esta es un poco la nueva forma de navegar por RDA. O sea, RDA, si bien tiene una publicación impresa, pero lo más ideal es poder estar suscritos, porque así estaremos al día de todos los cambios que van dando. Entonces, el modelo conceptual bajo FRBR era una manera así un poco más descriptiva, y con el modelo conceptual de IFLA, el último, el LRM, es una nueva forma de presentación que les decía, de poder relacionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en la primera imagen, tengo ahí el alcance del punto de acceso a la persona. Entonces, ¿cuál es ese punto de acceso? Yo puedo dar ahí un clic y se abre otra ventana, ¿no? Puedo colocar, agregar notas, comentarios, y cada uno de estos, si ustedes van observando, tiene ya el IRI, que vendría a ser un poco para describir a través de estas nuevas formas que nos van a permitir luego ofrecer nuestros catálogos a través de LinkedIn Data. Y tenemos otra información, y ahí mismo tenemos información del MAR 21, del MAR de autoridades, etc. Y esto es hacia la nueva forma que les digo de recuperación, ¿no?, aplicando el LinkedIn Open Data. Cuando ya empieza a surgir RDA, lo que se empezaba era a ver también que MAR 21 de repente no respondía hacia ese nuevo enfoque que teníamos, ¿no? Y fue por eso que LC empezaron a desarrollar un nuevo proyecto del BioFrame, este proyecto que ya, bueno, va a cumplir casi 10 años, fue desarrollado por ellos, y es una adaptación del formato MAR 21, pero hacia la web semántica, es decir, a que se pueda recuperar, ¿no?, con esta forma de acceso abierto y de la vinculación de los datos, de las relaciones que podamos tener. Esto es MARC, ¿no? La primera es una representación de un registro en MARC, y esto ya lo otro es aplicando el BibFrame o LinkedIn Data, ¿no?, que nos permite ya poder presentar de otra manera nuestro catálogo. Por ejemplo, acá tenemos esto que es de la Biblioteca Nacional de España. Tenemos ahí a Mario Vargas Llosa, que es autor de tantas obras, que participa en otras obras, cuáles son las obras de esta persona, ¿no? Y así, o sea,
si ustedes pueden ver, son todas las relaciones que se pueden establecer a través de la descripción que nosotros hemos realizado, porque no es que la máquina lo va a hacer solita, ¿no? O sea, ese es también algo que se debe considerar. O sea, no es que todo lo hace la máquina. Nosotros tenemos que tener una participación ahí para poder ingresar. Entonces, si registramos bien, recuperaremos bien luego los datos. Y finalmente, bueno, después para poder ver un poco con ustedes sobre este tema, bueno, poco, sobre todo para mencionarles que también, igual que la otra parte, todo esto son cosas activas, ¿no? No se quedan ahí, no son estáticas, no se puede vivir siempre con un esquema de clasificación de hace 10 años, no, o sea, porque le digo, todos estamos en evolución, en constantes cambios, hay nuevos temas, por lo tanto, toda esta parte también es eso, ¿no? Es ir avanzando en todo eso. Y bueno, y de alguna manera nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? O sea, la formación de ustedes también tiene que ir relacionada hacia esto, a mirar ahí, a participar. Muchas de las cosas ahora las ponen en revisión, como para que podamos entrar y dar nuestra opinión y ir revisando, aportando, ¿no? Porque de repente nuestra situación de América Latina no va a ser la misma que tienen en Europa ni en Asia, entonces también es importante. Y en ese sentido, por ejemplo, RDA, si no les he mencionado, pero por ejemplo, ellos dentro de su estatus, ¿cómo se dice? Para poder regir, o sea, ¿no? Ellos dentro de su comité también están considerando la participación de las diferentes representantes de los continentes. O sea, por ejemplo, tienen un representante de Europa, ¿no? Tienen un representante de Asia. En el caso de América, tienen uno de América del Norte y uno de América Latina. Entonces, ¿por qué? Porque saben que realmente tienen que escuchar cuál es la demanda de las bibliotecas para poder ofrecer un servicio o un producto, en este caso, que responda a esas necesidades. Entonces, ellos solos no podían tener todo. Hay mucha información relacionada a eso y de verdad muy interesante que ustedes pueden encontrar de manera libre, que lo pueden ver, ¿no? Pero bueno, retomando a esto del DUI, sí, exactamente, hay nuevos temas y por lo tanto nuevos arreglos. Por ejemplo, en las tablas, que antes teníamos 3 tablas auxiliares, en la última, en la edición 22 ya solo hay 6, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha considerado que en la última tabla 7, que estaba relacionada con las personas, ha sido considerada ahora dentro de la tabla 1. Y bueno, todo esto basado en qué? Bueno, en las necesidades de los usuarios, ¿no? O sea, siempre todo nosotros lo que hacemos, estamos viendo enfocado en lo que ellos van a consultar, en cómo ellos van a poder recuperar la información. Por lo tanto, tenemos que ir suministrando un poco todo nuestro trabajo, relacionándolo a estas nuevas necesidades que puedan tener nuestros usuarios. Un tema muy importante que quería mencionarles es sobre la tabla Perú. Esta es una tabla, un gran aporte que dio la Biblioteca Nacional, porque como ustedes saben, bueno, después del incendio de la Biblioteca Nacional, hubo todo un proceso de reorganización de esta parte del procesamiento que se llamaba entonces el procesamiento técnico, que con Jorge Basadre se enfatizó mucho en darle una nueva forma, que como decía él, bueno, el incendio no solamente podía haber destruido la biblioteca, sino que también tenía que surgir una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de realizar el trabajo, y con él se desarrollaron muchos aspectos, ¿no? Muchas nuevas partes técnicas que desde ahí se ha ido reforzando. Entonces, por ejemplo, esta tabla Perú se ha desarrollado, ¿por qué? Porque había que desarrollar algunos temas propios para nuestra realidad, por ejemplo, el tema de derecho, ¿no? El tema de derecho en la tabla de hoy es un derecho anglosajón, pero a nivel nosotros manejamos un derecho romano, por lo tanto, había que adaptar ese derecho a nuestra realidad y así otros esquemas, ¿no? Es decir, que pueda responder a lo que nosotros tenemos, a nuestras colecciones. Luego, bueno, la indización, pues básicamente es un poco el manejo de lenguajes controlados que puedan tener. Ya les he indicado que no solamente son los encabezamientos de materia, sino también podemos tener los escritores,
Es decir, tenemos que estar preparados para todo este tema, conocer cuál es la diferencia, qué aplica mejor para tal formato, ¿no? Y así. Bueno, el tema de control de autoridades no lo voy a tocar mucho porque en realidad ustedes tienen la próxima semana también una exposición de unos especialistas de la biblioteca sobre este tema, en el cual podrán compartir, pero básicamente, ¿qué es el control de autoridades? Pues son un poco para verlo el acceso controlado, los registros que estén de manera autorizada, que puedan tener sus fuentes y referencias, porque no es que yo voy a determinar un determinado tema porque a mí me parece, ¿no? Sino porque me estoy basando en unas fuentes, estoy citando las referencias para poder asignar y unificar esos puntos de acceso, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Entonces venimos ahí desarrollando, por ejemplo, cuáles son los puntos de acceso por los cuales podemos tener y que estén normalizados, como ya les he mencionado, no solamente son para nuestro registro, sino para todas las otras plataformas que podamos tener y que podamos indicar de manera normalizada, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una autora, ¿no? Arlet Beltrán, ella escribió en una publicación de esa manera, Arlet Beltrán. En otra publicación aparece como Arlet Beltrán Barco, en otra aparece como Arlet F. Beltrán. Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros tenemos que tener registrado? Y ahí es donde viene nuestro trabajo, o sea, y conocer cuáles son esos principios en los cuales me puedo basar para yo poder registrar de manera normalizada. Porque se imagina si nosotros hacemos una descripción de la forma en que encontramos ahí el nombre del autor, pues no, cuando busca nuestro usuario podrá encontrar uno, pero los otros dos van a estar perdidos, ¿no? Entonces la idea es de poder normalizar todos bajo una misma forma y que de esa forma puedan recuperarse. Y así, como les digo, por eso esto en nuestro catálogo, en el repositorio también tiene que estar de una manera normalizada y en cualquier otra plataforma que permita hacer búsquedas y recuperación de información. Entonces se debe tener en cuenta, y esto también con RDA ha tenido otro cambio, ¿no? Es decir, se están considerando otros datos más que permitan esas relaciones, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, acá algunos atributos de la persona. Antes solamente era el nombre de la persona, ahora, por ejemplo, se han establecido ya con MARC campos específicos para poder indicar la afiliación, poder indicar el campo de actividad, la profesión de la persona, porque, por ejemplo, después podemos tener como afiliación un dato, ¿no? O sea, es un profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, haciendo clic con eso, podríamos de repente tener todo el conjunto de docentes de esa institución, ¿no? O así. Entonces, eso es lo que se trata, de ir relacionando, no de tener datos de manera aislada, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, solamente para mencionarles de las personas, o sea, qué otros datos más se están considerando. Y ahí tenemos, por ejemplo, un registro de autoridad de personas, en este caso de Mario Vargas Llosa. Su nombre, bueno, él es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, ¿no? Entonces, pero él nunca usa de esa manera, entonces se hace de la manera en que últimamente está utilizando, la manera más utilizadas en todas sus obras. Este es un formato MARC también con todos los datos, los nuevos campos. Como les digo, en esta parte de RDA se ha desarrollado muchísimo todo este otro aspecto, ¿no? Entonces, sobre las tendencias y perspectivas que podemos mencionar finalmente, es un poco conocer todo este nuevo contexto actual de la organización de las colecciones, conocer a nuestros usuarios y las tecnologías de información. Las tecnologías de información son muy importantes, pero como les digo, no son las que nos van a solucionar todo, al contrario, nosotros tenemos que aprovechar al máximo de estas tecnologías para poder ofrecer una mejor presentación de nuestras colecciones, una mejor forma para que pueda ser utilizada por nuestros usuarios. Poner la colección a disposición del usuario en el menor tiempo posible. Por ello es que se dice que, bueno, que hagamos cada vez menos catalogación original, es decir, que si ya una biblioteca catalogó, pues ya para qué vamos a catalogar doble, ¿no? O sea, lo que se trata es de aprovechar, porque no es que bueno, vamos a tener menos trabajo, no, o sea, tenemos muchísimo trabajo en las bibliotecas como para poder aprovechar. Luego el acceso abierto al catálogo bibliográfico, al catálogo de autoridades, ¿no? Preparar y ofrecer lineamientos para la aplicación de la CRDA en las bibliotecas del país,
actualizar nuestras herramientas, como les digo, en todos los aspectos, manuales, esquemas, etcétera, revisar siempre la interoperabilidad entre los catálogos internos y externos que podamos tener, preparar nuestros catálogos para ofrecerlos en Wiki en Open Data, ¿no? Identificar el entorno de las publicaciones electrónicas, por ejemplo, o sea, ese es un tema que también nosotros tenemos que ir analizando poco a poco, ¿no? O sea, logrando mayor experiencia de repente, porque son aspectos nuevos. Por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Nacional, le digo que ahora vamos a empezar o estamos ya trabajando para lo que es el depósito legal de las publicaciones digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la parte de la adquisición? O sea, ¿dónde se van a registrar? ¿Cómo vamos a difundirlo? Porque tampoco podemos ir en contra de los editoriales que están en venta, sus publicaciones, ¿no? Entonces, es todo un nuevo espacio que tenemos que nosotros ir viendo, porque precisamente están relacionados con el registro, la difusión de estas colecciones. Y finalmente, solo indicarles como el rol del bibliotecólogo como gestor de la información, ¿no? O sea, como les digo, bueno, a través de todos estos años yo he sido catalogadora desde el inicio, porque recuerdo que desde cuando estaba en las aulas de San Marcos, yo me preparé, o sea, me gustaban mucho estos cursos y bueno, ¿no? O sea, siempre he vivido inmersa en este tema y como les digo, o sea, ha sido de gran importancia para que yo pueda desarrollarme profesionalmente esta parte de la bibliotecología. Bien, eso es todo. Y bueno, espero haber compartido con ustedes. Creo que me he extendido más, pero bueno, todavía tengo algunos minutos para poder de repente compartir alguna pregunta o responder alguna inquietud de parte de la audiencia. Gracias. Gracias a ti, Catalina, muy amable por tu presentación. Sí, ha sido un repaso bastante interesante acerca de lo que representa para el bibliotecario y sobre todo el bibliotecario catalogador eh, estas actividades o estas labores que tiene que hacer, poco comprendidas a veces, poco comprendidas, y siempre de repente entrando en conflicto con las tecnologías de repente, ¿no? Bien, agradezco tu participación. Dejo abierta la posibilidad de alguna pregunta que haya entre los participantes. No sé, alumnos, colegas, estamos a la disposición de ustedes. A ver si alguien se anima mientras van pensando posiblemente Carlos Acuña, yo quisiera participar. Adelante, adelante, por favor. Sí, Catalina, felicitaciones por la exposición. No te escucho. Ah, sí. Ay, ¿ahora sí? Ya. Sí, quería agradecerte primero por compartir tu experiencia y tus conocimientos. Como tú sabes, trabajamos en la Biblioteca Nacional y también ejerzo la docencia en San Marcos. Y en la Escuela de Bibliotecología soy el coordinador del área de organización de la información. Entonces quería aprovechar tu participación a través de esta charla, ¿no? Para la Biblioteca Nacional, contigo va a retomar su presencia en cuanto a la catalogación en el país. No creo que hemos estado un poco separados la academia de la Biblioteca Nacional, ¿no? La Biblioteca Nacional como ente rector de la catalogación en particular, ¿no? Entonces creo que es un buen inicio para retomar los lazos y también retomar la aplicación de la RDA, ¿no? Sé que tú eres muy técnica y contigo, como digo, después de 10 años va a retomar ese prestigio que hemos estado dejando de lado, a nivel regional por lo menos, ¿no? Entonces, aprovecho la ocasión que ya que están acá están los profesores Acuña y la profesora Isabel Miranda, que han organizado esta charla, ¿no? Con tu participación, para pedirte que en un futuro, espero que sea muy cercano, que posiblemente sea el próximo año, trabajar algo en cuanto a la sistematización de la RDA para ayudarnos con la academia y contigo de repente ver algún evento internacional así como hiciste en el 2004, 2005, ¿no? Con la catalogación que fue la primera experiencia nacional
a nivel de la región, ¿no? Y a partir de tu ejemplo, todos los eventos se dieron, ¿no? Que se han detenido por X motivos, pero pienso que se van a retomar nuevamente, ¿no? Y bienvenida nuevamente a la Biblioteca Nacional y esperemos estrechar esos lazos de cooperación profesional y técnica, ¿no? Para desarrollar esta área, fortalecerla en la universidad, ¿no? Donde salen las canteras académicas para el desarrollo, pensar en esas nuevas tendencias que mencionabas de la web semántica. No solamente quedarnos, como hablamos los profesores del área de organización que están acá, la profesora Acuña, Isabel Miranda, la biblioteca no solamente en la catalogación, eso eran antes 4 paredes, ¿no? Ahora es todo. Entonces, bien el término con el gestor de información, ¿no? Que eso también un poco hacemos entender a los alumnos y también a los docentes, ¿no? De nuestra escuela, que catalogación, claro, ellos lo ven como que ya todo está hecho, pero no es así, ¿no? Qué bueno que has incidido en ello y espero, bueno, no está acá la directora u otros profesores, ¿no? Para que entiendan ello, ¿no? Pero por lo menos desde los profesores que estamos ahí, estamos conscientes que esto es vital para la carrera, como que los alumnos también lo entienden así, ¿no? Aun cuando están aprendiendo, pero ya lo están entendiendo así, y bien, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Catalina, por compartir tu conocimiento y experiencia. Gracias, Carlos. Sí, indudablemente yo creo que es un buen momento también para poder estrechar esos lazos de la parte académica y la parte técnica, ¿no? Porque, bueno, sí hay que sentar las bases, y eso es en la parte académica, y ya luego en la práctica es cuando uno se enfrenta pues a las diferentes casuísticas que nosotros denominamos así dentro de la catalogación, ¿no? Y hay mucho por hacer, o sea, dentro de la Biblioteca Nacional hay, bueno, estamos empezando un poco con las herramientas técnicas, pero hay que crear manuales, hay que establecer algunos lineamientos, porque al ser ente rector del Sistema Nacional de Biblioteca, por ejemplo, para este tema de la CRDA, hay que crear algunos lineamientos para las bibliotecas del país, hay que establecer, como les digo, estos otros manuales, ¿no? Es decir, muchas publicaciones que puedan ser de utilidad, porque sabemos que a nivel pues, del Sistema Nacional de Bibliotecas carecemos de profesionales en el interior del país, entonces hay que darles la mayor posibilidad de herramientas que puedan ser de utilidad para ellos. Y en ese aspecto, pues veamos, ¿no? O sea, podemos hacer trabajo compartido con ustedes para poder realizarlo, ¿no? Y también sobre el otro evento, sí, cierto, o sea, el Encuentro Internacional de Catalogadores se dio como hasta, me parece, la 12ª versión, que se inició acá en el país y luego fue replicado en diferentes países de la región y vamos a ver si se retoma, pero también hay otros eventos que se podrían de alguna manera gestionar, ¿no? Vamos a crear también el grupo de RDA de Perú, un grupo que pueda, como les digo, trabajar todos estos aspectos y que podamos tener de alguna manera presencia, ¿no? En el RDA, en el comité de RDA, porque eso es lo que ellos precisamente están viendo, o sea, de qué necesitamos, ¿no? Como les digo, nuestras experiencias son diferentes a las de otros países, entonces hay que ir tomando esa presencia, ¿no? Así que nada, gracias, Carlos. Gracias, Carlos, gracias, Catalina. No sé si se ha dado tiempo para que colegas o alumnos puedan preparar sus preguntas. No sean Profesora Acuña, tímidos ni tímidas. Profesora profesora, Isabel Miranda, tiene usted el micrófono. bien. Catalina, también para agradecer su participación. Yo creo que nuevamente en la Biblioteca Nacional sí era necesario. Si bien es cierto, como ya lo indicó el profesor Rojas, nosotros como profesores del área de organización, pero es importante pues que la Biblioteca Nacional esté muy ligada a la formación, o en este caso a la parte académica. Yo sé que usted sí siempre ha estado colaborando y creo que uno de las que ha participado muy cercana es a la Biblioteca Central de la Universidad San Marcos, que en 2 oportunidades usted nos dio charlas al personal y eso ha sido motivo que se impulsó que en San Marcos sí están utilizando el RDA. Así que también sería importante que tome en consideración
a la Oficina de Organización de la Información de la Biblioteca Central para que forme parte del comité o de lo que usted considera, pero es importante. Los jóvenes con un curso que es Organización de la Información 1, después vienen los talleres, pero de todas maneras, cuando ya la Biblioteca Nacional tome las riendas y comience con los manuales, los jóvenes, los que salen, van a tener mayor seguridad en que en sus bibliotecas ya puedan adoptar la RDA, ¿no? Eso. Y nuevamente, pues gracias, Catalina, qué bueno que esté en la Biblioteca Nacional. Eso es todo. Gracias, señora Isabel. Gracias. Gracias, profesora Isabel. Plantearé alguna pregunta, profesora Catalina. Mencionaste en tu exposición, creo que fueron las primeras diapositivas, que existen ahora ya no solamente recursos impresos, sino también recursos en línea. En relación a estos recursos en línea, ¿cómo es que la existencia de estos recursos en línea ha cambiado la forma en que hace la catalogación o su actividad profesional un bibliotecario catalogador? ¿Cómo ha cambiado su actividad profesional estos recursos en línea? Sí, bueno, como les comentaba, los principios en sí no se han cambiado, ¿no? Porque igual hay que normalizar, hay que establecer puntos de acceso, uniformes. Entonces, esa parte, como digo, para nosotros es fundamental porque tenemos esa gran base de poder luego enfrentarnos a estas nuevas plataformas. Por ejemplo, lo digital, ¿dónde se va a establecer? ¿No? En un repositorio. Entonces, un repositorio que tiene metadatos, pero esos metadatos, como les digo, no son metadatos pues donde hay que registrar la información como sea, ¿no? Sino que hay que establecer esa normalización para poder tenerlo y que sea factible de recuperación, ¿no? Que podamos tener nosotros ahí una buena, unos buenos puntos de acceso que le permite al usuario poder ubicar fácilmente todo eso, ¿no? Y así, o sea, y en otros aspectos, por ejemplo, precisamente en esta parte de las bibliotecas universitarias, en la cual yo estuve trabajando en los últimos años, vemos, por ejemplo, que no solamente había que ver al autor registrado en el catálogo, sino también cómo ese autor, sus contribuciones, estaban siendo registradas en otras bases de datos, ¿no? Entonces, y poder de ahí uniformizar, dar algunos alcances de cómo debería ser la misma institución. Recuerdo que la Universidad del Pacífico, por ejemplo, en Scopus tenía como 4 formas, ¿no? Entonces, al final, cuando se quería sacar la producción de esta institución, no se sumaba a todos, porque tenía 4 formas diferentes de estar registrado. Entonces, tuvimos que coordinar con ellos, con con los mismos representantes, para poder, de alguna manera, tener un solo ID para la universidad. ¿Y ves? Entonces, pero como si yo no supiera realmente de normalización, no supiera de puntos de acceso, encabezamiento, de repente no podría entender un poco más fácil todo esto. De acuerdo, muchas gracias. Hay una pregunta de Daniela Solórzano. ¿La BNP como ente rector tiene actualizada la lista de encabezamientos de autores peruanos? Es la pregunta. Estamos precisamente nosotros ahorita trabajando el proyecto del catálogo de autoridades. Entonces, el catálogo de autoridades se está haciendo un poco para la normalización, porque igual también, bueno, han tenido diferentes migraciones de un sistema hacia otro, ¿no? Pero básicamente se compone ahí de todos los autores que hayan cumplido con el depósito legal o que, bueno, hayamos adquirido la obra por algún otro motivo, ya sea una donación, de repente de alguna publicación antigua, de repente, pero todos los autores sí los tenemos registrados en el catálogo de autoridades, ¿no? Y ese es el catálogo que vamos a reforzar ahora con todos estos últimos alcances que presenté en mi presentación, o sea, con campos más completos, con campos que se puedan vincular hacia otras plataformas, por ejemplo, lo del ISNI, ¿no? Un identificador propiamente para autores. Entonces, hay que incluirlos ahí, de repente si ya están registrados, si no están todavía registrados los autores peruanos, ¿cómo podemos obtener ese registro para que puedan tenerlo? Entonces, sí estamos registrando y vamos a seguir trabajando en esta parte del catálogo de autoridades.
De acuerdo, gracias. Con respecto a la tabla Perú, me pareció interesante y de hecho, mucho se habla de la importancia, obviamente, que ha tenido el desarrollo, la creación, desarrollo y adecuación de la tabla Perú. Pero cuando tratamos de ubicarlo, porque muchas veces en las clases dejamos de tarea la tabla Perú, que se averigua acerca de la tabla Perú, parece ser que es un misterio profundo. O sea, eh, y no sé por qué razón no se tiene acceso a él, a pesar de ser una producción y que nos jactamos mucho, y estoy alegre y contento de que así haya sido puesto en la presentación. Pero, ¿cómo puede tener un acceso un alumno, un profesional de provincia? Imagínate, eh, nombran o contratan a un profesional de bibliotecología en provincia y le dicen, usted tiene que catalogar tal cosa. Ah, yo conozco la tabla Perú. Entonces llama a la Biblioteca Nacional del Perú y dice, no señor, no lo tenemos. No señor, eso está bajo 7 llaves, 5 llaves, 8 llaves, solo lo tiene el presidente de la República, en fin. ¿Cómo se puede tener acceso a la tabla Perú? ¿O no se puede Sí, tener acceso a eso? lo que pasa es que la tabla Perú es de los años 70, el 78, ¿no? Me parece que es la última. No sé, ahí Carlos, que de repente es el que ha revisado un poco más ese tema, podría precisar con el año, pero viene de ahí y desde esa fecha no se ha logrado publicar una nueva versión de la tabla Perú. Entonces, tenemos realmente, bueno, en la Biblioteca Nacional había un solo ejemplar de la tabla Perú que estaba pues con más anotaciones, ¿no? Porque, bueno, se habían ido creando nuevos números y todo eso. Pero ya les digo, desde esa fecha no se ha publicado más la tabla Perú. No hay, o sea, hay resúmenes, ¿no? Hay esquemas abreviados que se han sacado con algunas otras colegas, pero después lo que se ha trabajado en los años 90, 98, por más o menos por esas fechas, se han trabajado los esquemas de manera individual. Entonces, por ejemplo, ha salido el esquema de derecho, ¿no? Que es del año 98, precisamente el último, pero se intentó trabajar, o sea, la colega Carmen Ochoa intentó hacer una nueva tabla Perú, actualizarla, se designó a algunos colegas para que puedan trabajar la tabla de educación, ella estuvo viendo la de lenguas, había que completar la de historia y geografía, ¿no? Pero no se ha llegado a publicar, o sea, no existe una tabla Perú actual. Lo que sí tenemos son solo esquemas y esos esquemas son los que ahora vamos a actualizar. O sea, ya se están trabajando algunos de estos, ¿no? Porque, por ejemplo, el de derecho, que es del 98, imagínate cuántos años tiene ya de que ha pasado y que en realidad, pues como les mencionaba, hay nuevos temas, ¿no? Hay nuevos temas, por ejemplo, los temas de género, que antes no estaba tan tocado y que ahora sí hay una parte del derecho que trata sobre eso y así, ¿no? Entonces, es por eso que no lo encuentran. Hay una tabla Perú, por ejemplo, que fue precisamente de Agustina Musante, que lo tiene su sobrina, ¿no? María Irene Musante. Entonces, ella sí tiene, por ejemplo, una tabla Perú en sus manos, que, bueno, lo tiene como un regalo de su tía, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por la aclaración. Ya nos queda Catalina, un poco más claro. Carlos, sí, no quiero desaprovechar la presencia de Catalina en este foro. Catalina, y yo quiero hacerte una pregunta sobre la tabla Perú. Cuando tú pones ahí que, por ejemplo, el 200 y el 370, religión y educación respectivamente, quiere decir que van a retomar la adaptación de la época de los 70, de los 80, con ese sentido, o van a utilizar ahora la tabla del padre Eras, o van a asumir la clase 370, la subclase 370 del DIU, de la versión ya en español. Porque ha habido, por ejemplo, una distorsión en la Biblioteca Nacional, que ya la tabla de educación 370 que fue adaptada, ya esa no se utiliza. La están utilizando más ya de frente con el DIU. Y en el caso de religión, se está trabajando con el DIU y no con la tabla del Padre Eras. Claro, yo entiendo que del Padre Eras no se puede porque está dado para la religión católica,
¿no? En cambio, nosotros en el Perú no tenemos solamente la religión católica, tenemos diferentes denominaciones, ¿no? Religiosas. Entonces, por eso quiero que me precises, en el caso, claro, yo bueno, tú mismo has dicho que has comenzado en marzo tu gestión, posiblemente no tengas tiempo, todavía no te has dado tiempo de analizar todo ello, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu primera impresión? Y después me respondes y te doy quiero otra intervención, aprovechando, como digo, del espacio. Sí, ok, mira, sí, cuando presenté lo de la tabla Perú, la diapositiva era principalmente para señalar cuáles habían sido las centenas que se habían trabajado, ¿no? O sea, los temas. Entonces, sí, ciertamente el 200 que fue trabajado por el padre Julián Heras, ¿no? El 370 por la bibliotecóloga, ay, no recuerdo ahorita el apellido, ¿no? Solo. Ajá. Sí, Gay Solo, ¿no? Sí, bueno, entonces eso, pero no, o sea, ahora hay que revisar, o sea, por eso es que nosotros también, yo ahora he empezado básicamente aprovechando esta cuarentena que hemos tenido, he aprovechado a trabajar los esquemas de manera individual. Entonces, por ejemplo, se está trabajando el esquema de derecho, el esquema de literatura, el esquema de publicaciones oficiales, ¿no? O sea, pero no todavía pensando de repente en una tabla Perú, porque bien como dices, la parte de educación, por ejemplo, ya se ha aplicado la del YUI en la colección en la clasificación de toda la colección de la Biblioteca Nacional. Entonces, de repente habría que revisar qué tan efectivo ha sido y si por ahí es necesario agregar uno o algunos números más, pero no creo, por ejemplo, que se haga una tabla especial ni que tampoco se retome lo que había en la tabla Perú, ¿no? No, porque sería volver a tener diferentes números para un mismo tema. Entonces, sí, o sea, esos esquemas son para revisarlos. Básicamente, estaríamos trabajando lo que es historia, geografía, ¿no? El de idiomas y derecho, literatura y publicaciones oficiales. De acuerdo, muchas gracias. Catalina, iba a ser mi parte, pero hay Sí, una pregunta, de sí, repente primero esa pregunta y después yo. sí, correcto, correcto. La pregunta es de Lisbeth Gorman y dice sí. Buenas tardes, una consulta. ¿Cuáles son las limitaciones que presenta el FRBR en los recursos electrónicos digitales? Sí, bueno, FRBR es un modelo conceptual, ¿no? Es un modelo conceptual lo que va a permitir es establecer algunos principios para que en base a eso se desarrollen las reglas de catalogación. O sea, FRBR no es para poder catalogar, sino te da como, ¿no? Las entidades, te da sobre eso. Y ya RDA, por ejemplo, utiliza esto para poder trabajar las reglas de manera especial, ¿no? Entonces, FRBR precisamente tiene esa forma, ese modelo bibliográfico que te presenta el universo de la información. Por eso, desde la creación de las obras, ¿no? Luego, quién lo ha creado, cómo se relaciona, o sea, con qué términos. Entonces pero principalmente así, solamente las entidades, los ítems y las relaciones. Y ya las reglas de catalogación son las que van a definir cómo se debe establecer ese tipo de relaciones, ¿no? ¿Qué atributos se deben considerar para tal entidad, etcétera? Y no, o sea, todos estos nuevos principios, estos nuevos modelos, realmente se han desarrollado ya pensando en los recursos digitales, o sea, en cómo se debe representar todo esto. Por eso es que tanto es así que después de haber desarrollado IFLA, ¿no? FRBR, FRAD, FROSAT, al final lo que han considerado es, por ejemplo, que se repetían las tareas de los usuarios de diferente forma en estos tres, ¿no? Y han creado un nuevo modelo, que es el IFLA LRM, que es el último modelo en el cual ahora está trabajando RDA. Pero como le digo, o sea, todo esto enfocado precisamente en los recursos digitales. Muchas gracias. Ahora sí, Carlos, y luego paso con la pregunta de... Sí, Catalina, solamente para hacer de tu conocimiento, en el 2010
y yo preparé un documento sobre la tabla Perú, que era, claro, se le denominó tabla Perú abreviada, ¿no? Pero claro, no era tan abreviada como las abreviaciones que tenemos, digamos, en el país que se utilizan, ¿no? Que son muy abreviadas. Y ese documento está en el área de ediciones, por lo menos para que tengas conocimiento, y inclusive ese documento tiene la introducción de la señora Marta Fernández, que todavía estaba en vida en ese momento, en ese año. Pero de ahí no sé cuáles fueron las razones, o por lo menos las razones que me daban a mí eran un poquito absurdas, ¿no? Pero que no sé si de repente eso se puede retomar. Inclusive cuando yo presenté hice una, un acercamiento con el DIU de la tabla 20, de la edición 21 en español, cuando todavía la Biblioteca Nacional utilizaba la 20, ¿no? Entonces ahora ya tenemos otra edición en español y tenemos una edición 23 en inglés, que lo que se podría hacer o lo que podría hacer es actualizarla en el otro año, ¿no? Estoy un poco de repente para hacer un trabajo conjunto y no ser, porque inclusive, aun cuando sabían que esa herramienta o esa tabla estaba en el área de ediciones, la Biblioteca Nacional se dio el lujo de preparar una tabla de los sumarios, ¿no? Una edición de los sumarios. ¿Cuándo se hubiese aprovechado ese documento, ¿no? Ya. Ok, gracias Carlos por el alcance. Sí, lo voy a tener en cuenta. Listo, gracias. La pregunta. Buenas tardes. ¿Cuáles son los principales factores que considera usted afectan en la calidad del proceso de iniciación de los recursos de la BNP? Bueno, ahí como les digo, para poder hacer la indización hay que tener primero una parte de conocimiento, ¿no? De los principios que rige la indización. Por ejemplo, uno de ellos es el principio de uso, ¿no? O sea, si en el país denominamos una determinada, ¿no? Un determinado tema de una manera, entonces, por ejemplo, mal haríamos en poder, por ejemplo, decirles ordenadores, ¿no? Ordenadores se dice en España o en otra parte, pero acá se usa computadoras. Entonces, o sea, hay ciertos principios que se deben tener en cuenta en la indización. Entonces, eso por un lado deben conocerse. Y por otro, la experiencia y la preparación de los catalogadores, ¿no? O sea, la parte de la indización requiere una mayor síntesis, un mayor análisis de lo que realmente yo voy a incluir para una determinada obra y que esa pueda ser recuperada. Entonces, los profesionales de la catalogación que hacen esta labor tienen que estar preparados. Y ahí lo que se dice es, por ejemplo, la especialización, ¿no? O sea, si hay algún profesional que es que tiene otra carrera, ¿no? Por ejemplo, no sé, es abogado, entonces puede de alguna manera hacer un mejor análisis de la indización. Entonces, en la Biblioteca Nacional, los errores probablemente que han surgido es un poco también por eso, porque no ha habido una mayor formación o una mayor revisión de estos temas y tampoco no han contado con las herramientas, la capacitación que les digo que deben tener estos catalogadores, ¿no? Y también, por otra parte, los manuales, las propias políticas que tú estableces, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, defino que para los textos escolares que se van a registrar en la biblioteca, pues un tema o dos temas es suficiente. Nada más, no tengo que por qué buscar más datos, ¿no? O sea, entonces, esas son las herramientas que quizás también no han estado actualizadas en la biblioteca o no se han definido, ¿no? Es muy importante. Entonces, eso pueden ser algunos de los aspectos que pueden incidir de repente en algunos problemas que se puedan encontrar en los catálogos, ¿no? Catalina, ¿qué respondería usted a algunos colegas muy tecnólogos de repente que piensan o dicen, bueno, la catalogación ya está quedando en la época de la historia y que más bien ahora todo está en la web, todo está puesto en los recursos
electrónicos de tal manera que ya no es necesario tanto RDA, ACR2 y tanta cosa. ¿Qué podría usted responder a una posición así al interior del cuerpo de bibliotecarios? Ujú. Bueno, como les comentaba, o sea, al contrario, ¿no? Yo creo que esta formación que tenemos los catalogadores es muy importante para poder afrontar todas las nuevas plataformas que vienen existiendo, ¿no? O sea, como le digo, no ha pasado, o sea, antes te registrábamos igual en las fichas y había que registrar de una manera normalizada los datos, ¿no? El autor, los temas, y ahora hemos pasado a una parte tecnológica. Esa parte tecnológica de la catalogación ya no solamente se circunscribe a ese espacio de los sistemas de gestión de bibliotecas, sino que tenemos nuevas plataformas, ¿no? Igual ahí también hay que registrar, por eso les digo, el hecho de registrar la información siempre hay que hacerla de manera normalizada, o sea, los puntos de acceso, o sea, sí, yo sé que muchos piensan que nos hemos quedado en la catalogación, como les decía al inicio, pues no preocupados en que sí, en que se coloque el punto, el espacio, el guión, ¿no? Pero eso ya no es, o sea, eso ya no existe, existen otras, o sea, las otras formas que estamos viendo en otros aspectos y que nos permite, o sea, por ejemplo, en esto de las revistas, ¿no? O sea, miren, nosotros hemos llegado, o sea, a participar incluso antes de que la revista se publicara, nos enviaban los artículos para asignar los temas, o sea, de manera normalizada. Y eso, ¿quién no lo ve? El que ve estudio de usuarios, no lo ve el que ve la parte informática, ¿no? Sino, ¿quién lo va a ver? Lo va a ver el catalogador, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que siempre va a darse, o sea, siempre en las escuelas tiene que haber de alguna manera esa parte de la gestión de la información, ¿no? Eh, Profesor, Gracias. Una pregunta. Sí, profesor Isabel. sí, yo creo que quizás también un alcance. Efectivamente, eh, yo creo que la información, estamos viendo lo importante que es en este tiempo. Es como que creo que siempre algo que escuché de que así como el oxígeno es importante para la vida en estos tiempos de pandemia, y de hoy en adelante y en estos momentos, la información es también el oxígeno para que tanto los investigadores, estudiantes puedan tener acceso y puedan mejorar tanto en la parte de la educación básica como superior y los investigadores. Entonces, ¿quién son los que organizan? Ya creo que lo ha explicado el profesor Rojas y también Catalina, de lo importante que es, en toda nuestra vida tiene que haber una normalización. Estamos regidos, siempre vamos a estar regidos por protocolos y eso y qué más en organizar la información que está en estos recursos, tanto impresos como ahora los nuevos y los que vendrán. Entonces, los sistemas de gestión de bibliotecas, la tecnología, sí, son importantes porque eso nos permite a que esta información organizada llegue mucho más rápido a los usuarios. Pero son medios, pero quienes organizan son los bibliotecólogos y se inicia desde la organización realmente de la información y que es usando las normas para que esta información llegue bien, ordenada y que realmente sirva a los usuarios, ¿no? Ese es mi alcance. Gracias, profesor Isabel. Muy amable, gracias por su precisión. Tengo una pregunta de Karina. Buenas tardes. ¿Piensan hacer una catalogación retrospectiva para mejorar el catálogo de la BNP y sus políticas y esquemas? Retrospectiva, o sea, una catalogación retrospectiva, ¿no? Porque no se va a cambiar, ¿no? No se va a cambiar la descripción ni nada de eso. O sea, lo único que sí se va a hacer es un poco de repente revisar, adaptar algunos campos, de repente ahora con la CRDA, ¿no? Pero no vamos a cambiar más. O sea, la catalogación retrospectiva se hace cuando, por ejemplo, vamos a cambiar un nuevo sistema de clasificación. Ya no vamos a utilizar CDU, sino vamos a utilizar DUI, ¿no? Entonces ahí sí habría que hacer no, lo que vamos a hacer en la Biblioteca Nacional y ya se está trabajando de alguna manera es poder normalizar, ¿no? Principalmente, como les digo, los puntos de acceso, esto a través del catálogo de autoridades, y es un proyecto que ya está en marcha,
¿no? Y después, bueno, pues ir viendo, ¿no? Los esquemas que se publican, los nuevos temas y todo eso se irá complementando, ¿no? Pero no vamos a cambiar todo. Uh-huh. Gracias. Sí, tal vez una última pregunta. Sé que hay algunos que están... ¿Sí? Una última, y te prometo terminarla. Se habla mucho de la normalización, pero lo pregunto como desafío. O sea, me voy a despojar de mi vestimenta de bibliotecario y diré, estoy hablando y comentando como un ser humano común y corriente, ¿ya? No como bibliotecario. ¿Qué tanto se habla de la normalización, por el amor de Dios? ¿Y se puede vivir sin normalización en este mundo de la información? O sea, ¿podemos vivir sin normalización? Bueno, puedes vivir, pero más normal, sí, más perdido de repente. Porque si yo no tengo normalizado, como les mostraba, por ejemplo, el ejemplo de la profesora, ¿no? Yo pongo tanta cosa, pero cuando busco de una manera no me va a recuperar todo el sistema, porque el sistema no lo va a hacer, ¿no? O sea, de repente ya yo busco Beltrán, pues, ¿no? Ya me saldrán, pero ella no es la única que tiene ese apellido. Tendrán 10, entonces va a perder más tiempo en poder decidir, o sea, ¿no? Revisar a cuál de esa persona se está refiriendo. No se está refiriendo a todos. Entonces, por eso le dice, puede vivir, sí, pero con menor precisión, menos oportunidad, o sea, ¿no? Menos una recuperación no tan efectiva, que sí se da cuando realmente las cosas se normalizan, ¿no? Uh-huh. De acuerdísimo, muchísimas gracias. Bueno, ya nos hemos pasado algunos minutos. Tenía Sí, contemplado aún tengo que regresar al trabajo. Muchísimas gracias. Sí. Te agradecemos muchísimo, Catalina, y a todos los participantes, alumnos, docentes y colegas que están presentes en esta charla. Muchas gracias, ha sido bastante fructífera, amena también. Entonces, deseamos los mejores parabienes en tu labor ahí en la Biblioteca Nacional del Perú. Y reforzar un poco lo que comentaban mis colegas, es un trabajo coordinado, es un trabajo mucho de mejor final, con mejor frutos. Entonces, la academia, la Escuela de Bibliotecología de San Marcos y la Católica debemos trabajar de la mano con el ente rector, que en este caso es la BNP. Cuenten con nosotros, cuenten conmigo, con los colegas, sin duda, y los alumnos también. Muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes y cuídense en este momento algo difícil que estamos viviendo. Muy amables.